La paz y la gracia del Señor, sobre todo ustedes en esta mañana. Hoy es jueves 14 de octubre. Jueves 14 de octubre, día que el Señor nos regala para disfrutar de su presencia, de su bendición y de su amor. Padre, gracias en esta mañana por el momento en que tú nos regalas a estar delante de ti para adorar y bendecir tu nombre. Gracias por tu amor. Gracias por la paz que proviene de tu presencia. La dulzura, Señor. La paz. La bondad que proviene de estar delante de ti. En calma unos minutos ante ti, Señor, para que tú recalibres nuestra mente y nuestro corazón. Para que vivamos nuestra vida no a lo loco, no perdiendo el tiempo, sino mirando un objetivo, pendiente solo a la cruz de Cristo y hacer la voluntad del Padre según tu Espíritu nos dicta. Y yo te ruego que no perdamos, Señor, en esta mañana, para el resto de esta semana, no perdamos esa comunión con tu Espíritu, esa dirección de tu Espíritu, que nos hace caminar a paso firme en una misma dirección cada día de nuestra vida. Que no perdamos de vista la cruz de Cristo, que no perdamos de vista tu evangelio, que no perdamos de vista el amor por aquellos que nos rodean, que te necesitan a ti. Porque la necesidad del ser humano es reconciliarnos contigo. Que nosotros seamos mensajeros fieles, puentes, Señor. Que seamos aquellos que llevamos tu palabra y llevamos tu amor para que otros te conozcan. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por las bendiciones que tú das. Dios los bendiga súper a todos. Una bondad. Yo tengo que hacer un hard stop hoy a las 7 menos 2 minutos porque a las 7 tengo una llamada del trabajo. Así que vamos directo. De todas maneras, el martes fue casi una hora. Así que si hoy lo hacemos de media, ustedes, se supone que sea de media solamente. Bien, nosotros estamos ya estudiando Gálatas. El martes ni siquiera les leí algo, porque nos fuimos por la introducción. Quiero repasar bien rápido, porque lo que vamos a leer hoy, del versículo 1 al 10 del capítulo 1, es exactamente de lo que les hablé el martes, porque realmente es una introducción a la carta, y cosas que Pablo toca ahí, luego las va a expandir a través de la carta. Pablo va a tener varios puntos que traer para reforzar su pensamiento. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de Gálatas? Yo les expliqué a ustedes que este libro es bien parecido a 2 de Corintios, porque aquí también es una iglesia que ha permitido que entraran unas personas, unos supuestos apóstoles o predicadores itinerantes. Yo no dudo que los mismos que caminaron por un sitio caminaron por otro. Quizás en momentos diferentes, pero siguen siendo el mismo tipo de personas. Más adelante en la carta vamos a ver, capítulo 6, de hecho cuando se está despidiendo, nos dice la razón de que por qué todo esto comenzó. Que llegaron unas personas predicando que el evangelio que Pablo les había hablado le faltaba algo. ¿Okay? ¿Y qué era lo que le faltaba? Que todos los que no eran judíos en la iglesia cristiana tenían que, para todos los efectos prácticos, convertirse al judaísmo. En realidad observar o cumplir con normas y requisitos judaicos. Bien, en este caso particular estaban predicando que la gente tenía que circuncidarse, en este caso son los varones, que es el signo el rito del pacto del Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel y Dios. No tiene nada que ver con los gentiles y nada que ver con el nuevo pacto. Antiguo pacto, judíos con Dios, una señal física de que estaban separados para Dios, como el pueblo de Israel separado del mundo, para mostrarle al mundo quién es ese Dios. Usted tiene que entender siempre ubíquese en la historia de la Biblia de tapa a tapa.
Dios y el hombre hablaban en el Edén. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, se rompe esa relación. El hombre es echado del Edén, echado del lugar de la presencia de Dios, presencia manifiesta. Y ahora el hombre erra, anda por el mundo sin conocimiento de Dios. Si usted va mirando el conocimiento de Dios, continúa un poco en las generaciones que siguen a Adán, pero como en todo lugar, esas generaciones mientras van muriendo, el conocimiento de Dios se va deshaciendo, y por eso ya en el capítulo 6 de Génesis el mundo es un desastre violento. Entonces tenemos que ver que en ese caminar el hombre pierde, el conocimiento de Dios. Y viene entonces Dios a mostrarse a un pueblo, que es un poquito más adelante en Israel, a mostrarse a un pueblo. Los separa de ese mundo corrompido que no lo conoce. Se les revela a este pueblo. Se les revela a este pueblo y dice: ustedes se van a convertir en la revelación, en el puente, el instrumento de revelación al mundo. Bien. Israel falló en esa encomienda. Se enconchó, se quedó, se encerró en esa revelación, dijo que ellos eran mejores que los demás, dejaron el mundo entero sin la revelación de Dios. Bien. Entonces cuando viene Cristo, Cristo es la consumación de la revelación. Cristo es todo lo que en esa revelación antigua, todo lo que apuntaba, lo que Dios iba a hacer para retornar al hombre, para volver a tener una relación, una reconciliación con el hombre. Todo eso lo iba a hacer Cristo en la cruz. Así que cuando Cristo lo hace y Cristo resucita, la resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva nación. Es el comienzo de una nueva ciudad. Es el comienzo de un nuevo Israel, una nueva Jerusalén, un nuevo hombre, un nuevo Adán, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo es el nuevo Adán. Es el comienzo de todo. Es volver al Edén. Y aunque no se ha consumado ese Edén, donde estamos físicamente sobre una tierra bendecida, ante la presencia de Dios permanentemente, que eso fue lo que era Adán, el Edén. El Edén era el hombre físico en la tierra física, bendecida de una manera brutal, con la presencia de Dios allí. Se hablaban cara a cara, no había pecado en el medio. Dios va a restaurar eso. Eso es lo que tú ves en Apocalipsis, la restauración de la condición del hombre en el Edén, antes del pecado. Entonces está sacando el pecado. Pero el comienzo de esa restauración viene con Cristo. El primer ciudadano de esa restauración es Jesús resucitado. Y entonces cuando Él derrama su Espíritu Santo sobre los que creen en Él, que lo han visto resucitado, comienza otra vez a Dios operar en el hombre. No exterior al hombre, en el hombre. ¿Okay? Todo lo que está escrito en la ley apuntaba a Cristo. Todo lo que está escrito en la ley apuntaba a Cristo. Así que cuando Cristo va a la cruz, la ley está consumada. Cristo en la cruz dice: consumado es. Los sacrificios, los corderos muertos, el sacerdote con toda su vestimenta, el tabernáculo, todo apuntaba a Cristo y la iglesia. Así que cuando los apóstoles comienzan a predicar, le ha hecho dos a Pedro, que cuando el Espíritu Santo llegó sobre él, lo ungió de tal manera que él pudo predicar esto que te estoy hablando. Cuando hace unas semanas no entendía. Luego de la muerte de Cristo, ellos no entendían qué había pasado. Y cuando Él resucita, están asombrados, pero todavía no entienden. Y Jesús le dice: váyanse allá, se esconden, que vendrá el Espíritu Santo y le enseñará todas las cosas. Cuando el Espíritu viene, Pedro comienza a predicar. Cuando Pablo es tumbado del caballo, camino a Damasco, mientras él perseguía a estos cristianos locos, él se encuentra con el Evangelio de Cristo. Cristo se lo revela. Y eso es lo que Él trae. Y eso es lo que Él sale a predicar a todas las naciones gentiles, porque Pablo fue enviado como apóstol a los gentiles por Cristo mismo. Cuando Él está en el suelo, vaya a Hechos, creo que Hechos 9, cuando está tirado en el suelo, Cristo dice: te voy a enviar a los gentiles. Bien. De hecho, la historia de cómo Pablo
es enseñado por Dios, enviado por Dios. Y cómo Pablo corrobora que la revelación que él recibe es la misma que tienen los apóstoles, está escrito aquí en Gálatas. Vamos a ver todo eso mientras vayamos leyendo. ¿Qué pasa? Que Pablo entonces va a todas estas ciudades, predica, siempre le predica primero a los judíos. Y Jesús fue lo mismo. Cuando Jesús le habla a la samaritana, dice primeramente a los judíos y luego a los demás. Cuando Jesús le habla, ir por todo el mundo en Hechos, predicar el evangelio a toda criatura, creo que es en Hechos 1 cuando él dice y que vayan primeramente a Judea, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y después hasta el último de la tierra. Primero casa y vas caminando hacia afuera. Fue como una bomba, es como una explosión, una expansión, boom, que comenzó en Jerusalén, en Hechos 2, boom, y se expande por todo el mundo. Pero primeramente a los judíos, primeramente a los de la casa, a los que habían sido los tenedores, los cuidadores del mensaje de Dios al hombre. Quiero restaurarte. Ellos tenían un mensaje obviamente parcial. Cuando Cristo viene, Él consuma todas las cosas. Y ahora Cristo es la consumación de todo. Todo está hecho. Ese Antiguo Testamento es importante para nosotros porque allí sigue estando el carácter de Dios. Ese carácter no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su santidad es la misma ayer, hoy, por los siglos. ¿Okay? Pero su relación con el hombre ha cambiado. Su relación con el hombre era a través de una nación que recibió, una revelación parcial y unos ritos que apuntaban a algo. Cuando Cristo viene, ya esos ritos que apuntaban a algo se consuman, se acaban. No hay más necesidad de ellos porque Cristo los hace todos. Y ahora Cristo, en vez de decirle se quedan aquí, no, salen. ¿Y qué es lo que tiene que llevar la iglesia al mundo? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz ahora no necesita mediadores. Escuche, la ley era una mediación, la ley era un drama vivido. Cuando yo llevaba un cordero y lo ponía en un altar, yo estaba entendiendo el concepto del sustituto, que Dios acepta un sustituto en el lugar de mi pecado. Si no, el que me tenían que matar era a mí, que tenía que subirse al altar era yo. ¿Se acuerdan a Abraham llevando a Isaac? Me tenía yo que subir al altar y me iban a matar a mí por mi pecado. Y Dios le dice, no lo hagas, Abraham, sácalo de ahí, te voy a dar un sustituto, y le da un cordero. Cristo, el sustituto nuestro por nuestro pecado. Cuando ya eso está hecho, ¿qué vamos a predicar? Que ya Cristo resolvió el problema que nos alejaba eternamente de Él y que Él ahora nos abre los brazos gratuitamente. Dios nos abre los brazos gratuitamente para volver a tener comunión con Él como al principio. En este tiempo, a través del Espíritu Santo morando en nosotros, en cada uno de los hermanos de la fe, morando el Espíritu adentro. Y lo que cada uno tiene por dentro, lo testifica cuando nos juntamos todos como un solo cuerpo. Lo que nos une no es raza, sexo, dinero, estatus político, social, nacionalidad. Nada de eso nos une. Esas cosas unen a la gente de la tierra en diferentes grupos. A nosotros no. A nosotros nos une que el Espíritu Santo mora internamente. Y el Espíritu Santo, que es uno, nos lleva a ser una sola voluntad, la del Padre. Y de momento, no importa dónde tú ves a un cristiano, no importa de qué nación sea, quizás no te gusta lo que él come, cómo viste, cómo vive, pero en el momento que hablas de Cristo es exactamente lo mismo. ¿Okay? Esa ciudad, esa nueva Jerusalén, ese nuevo Israel, ese nuevo hombre, la iglesia, ya está formada entre los millones y millones que han sido lavados con la sangre de Cristo en cada generación y han pasado una vida de fe y han muerto sin ver el resultado final del reino de Dios en la tierra, con la esperanza y la promesa de que un día van a ser resucitados como Cristo fue resucitado. ¿Para qué? Para venir a morar a la tierra, una tierra nueva, cielo nuevo, tierra nueva, todo santificado, donde no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo será el sol. La presencia de Dios estará con nosotros por la eternidad. El Edén, otra vez, de vuelta a casa.
Esa es la historia de la Biblia. Eso es lo que Pablo le predica a Gálatas. ¿Bien? Pablo le va a predicar esto a los de Gálatas, igual que a todas las naciones donde él fue. Y le predica primero a los judíos, por eso te dije toda esta historia, porque los judíos que conocían esta historia necesitaban escuchar. Oye, tú que estás aquí yendo los sábados todavía a leer la ley, te voy a decir quién cumplió la ley. Y venían y se convertían. Él decía, la ley fue lo que necesitamos, el ayo, lo va a hablar en Gálatas, el ayo, el bastón, la ayuda que me lleva a Cristo. Pero ya conoces al resultado de la ley. ¿Bien? Así que no necesitas más la ley. Y esto está tan metido en la cultura, el pensamiento del judío, que se les hace extremadamente difícil cortar. Más aún que si cortas con los ritos de los sábados y todo ese tipo de cosas, socialmente te separas de tu nación, de tu familia. ¿Ok? Eso. La palabra cuando sepa la palabra en español, ostracized, pero en español no me acuerdo ahora. Pero básicamente te separas. Entonces se convierte la ley en un problema para la gente, para los judíos se convierte en un problema, porque su propia nación los va a rechazar y los va a perseguir. ¿Qué hacía Pablo antes de convertirse? Perseguir a los cristianos que estaban diciendo que Jesús era la consumación de la ley, que ya no había que observar más los ritos, no había que hacer sacrificios, no había que hacer nada de eso. No había que observar fiestas, no había que ponerse trajes, no había que poner nada. ¿Okay? Era una nueva relación donde el Espíritu Santo nos iba a dirigir a la relación con Dios. Eso no significa que no iba a haber santidad. Eso no significa que no iba a haber búsqueda de Dios. No significa eso. ¿Me entendió? Pero sí que los ritos viejos ya no venían. Para esa gente judía era demasiado difícil bregar con eso. Porque ibas a la iglesia cristiana, ahora te reunías con los cristianos, pero tú vivías en una sociedad judía allí donde estabas viviendo. De momento, si tú dejabas de asistir al sábado, dejabas de hacer las cosas, se formaba un problema mayor para ellos en el término social. Bien, entonces viene Pablo y no solamente le predica a los judíos, sino a los gentiles. La iglesia siempre era los dos grupos. Y a los gentiles les predica, ellos no tienen problema con las cosas de los judíos. Los gentiles no les importa, ellos no nacieron ahí. Los gentiles tienen otros issues, que tienen mucha idolatría, muchos dioses, muchos revoluciones y hacen lo que les da la gana. Y Pablo tiene que traer a estos, y esto fue lo que te hablé la vez pasada, a estos de vuelta del libertinaje a la libertad en Cristo. No voy a volver a eso hoy. Y a los judíos del legalismo a la libertad en Cristo. El judío estaba esclavo de ritos. Y él le dice, tú eres libre de esos ritos, tú puedes disfrutar la vida. Ya se acabaron todas esas restricciones. Esas restricciones las puso Dios para un propósito, en un momento específico. Pues ya se acabó. Vienes a la libertad. ¿A la libertad de qué? A la libertad de los ritos, pero no al libertinaje, hacer lo que te da la gana. No, a la libertad, como te dije la vez pasada, para obedecer. El espíritu que ha sido puesto en ti, vas a obedecer. Y al gentil le dice, tú que estás al garete, ven para acá, porque Dios te va a hacer libre de ser un esclavo del pecado, de tener que ir todo el tiempo a fornicar, a adulterar, a mentir, todo ese tipo de cosas. Te voy a hacer libre de eso. Te traigo a la libertad de Cristo, a la libertad para obedecer. Ahora no haces lo que te da la gana con tu cuerpo, no haces lo que te da la gana con tus negocios, no, libertad para obedecer a Cristo. Y ya que los trajimos a la libertad, en Gálatas, igual que pasó en Corinto, llegó un grupo de superapóstoles, de gente que venía aparentemente bien miraditos de allá de Jerusalén, y vienen a predicar. Ah, qué chévere, qué bueno lo que Pablo explicó, pero Pablo tiene un defecto en su teología. A Pablo se le olvidó que ustedes gentiles tienen que circuncidarse. Obviamente le están hablando a los dos grupos, porque si los gentiles tienen que circuncidarse, los judíos tienen que seguir observando las demás cosas. Y se ha formado lo que decimos en Puerto Rico, un desperpero. Se forma un revolú en la iglesia, se forman... ¿Qué es esto? Si yo hubiera sido un gentil en aquel tiempo, salgo gritando, yo no me voy a circuncidar. ¿Estás loco? Eso no fue lo que me predicaron, eso no fue lo que me vendieron.
Esas son las letras chiquititas del contrato. No. Y Pablo tiene que escribir esta carta, pero súper molesto. ¿Quiénes son esos que dañan, que adulteran el evangelio que yo les traje? Yo quiero que usted esté pensando en esto, porque esto ocurre todas las generaciones, a través de todas las generaciones, en todas las congregaciones locales. A veces instigado por nosotros los pastores, a veces instigado por la sociedad, por lo que sea. Nuestras iglesias tienden, porque esto está en nuestro corazón. Yo se lo dije la vez pasada, se lo voy a repetir cada vez que hablemos. Nuestro corazón tiende entre el legalismo, que esto es una religiosidad falsa. Yo me gano mi salvación con mi esfuerzo, yo soy el más santo, yo soy el más ungido, yo soy el más brutal. Entre el legalismo y el libertinaje. A mí Cristo me salvó, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo flirtear con el mundo. Y entonces este balance de la libertad de Cristo es un problema. Por eso hay que tratarlo con sumo cuidado. Pero a esto nos llamó Dios. Ni libertinos ni legalistas. Y Pablo tiene que venir a decirle, porque en este caso particular, estos que predicaron los querían traer de vuelta acá. Traerse a los judíos de vuelta y arrastrar a los gentiles. Y ese evangelio es un evangelio mentiroso, porque ya Cristo hizo todo lo que iba a hacer. Como me tengo que ir, voy a leer. Quiero que escuches este tema en todo lo que Pablo hace su introducción, ¿ok? Entonces ya sabes que el martes vamos a comenzar. Hay dos o tres secciones donde Pablo abunda defendiendo su punto, ¿ok? Y lo vamos a ver la semana que viene. Te va a gustar un montón, una carta hermosa. Dice, versículo 1, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Del saque, Pablo dice, aquí te das cuenta que los que venían predicando, que son los mismos o me parece a mí, que son los mismos superapóstoles de Corintios, es en adición a los 12. Gente, porque de hecho en Corintios dice que traían una carta de recomendación. Pablo dice, yo no la necesito. Fíjate cómo Pablo empieza aquí. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. De entrada dice, yo no necesito una carta. Y yo no soy igual que los que llegaron hace poco a predicarles por ahí con cartas de recomendación diciendo que son apóstoles brutales que vienen de Jerusalén y por lo tanto traen la verdad absoluta. Vamos con calma. A mí no me asignó ni me designó un ser humano. A mí me tumbó de mi caballo el mismo Cristo. Y tumbado en el suelo me predicó el evangelio, me convirtió y me asignó a este trabajo. O sea, igual que Pedro, que Juan, los que estuvieron allí, que Mateo, los que estuvieron allí con él, igual que los 12 que recibieron de Cristo la instrucción, yo la recibí de Cristo. Por eso a Pablo se le considera honestamente el de los apóstoles originales en términos de que son los que vieron a Cristo. Escucha, Pablo recibió directamente de Cristo el evangelio para llevarlo a un grupo en particular. Lo primero que Pablo tira es, yo sé que esta gente fue por allí y les predicó un evangelio diferente al mío, y para haber dicho eso tienen que haber tirado por tierra mis credenciales, lo mismo que hicieron en Corinto. ¿Ok? De hecho, la manera en que Pablo se va a defender acá, allá, ¿se acuerdan que él se defendió porque allá le tiraban, porque él siempre estaba metido en problemas? Los que estuvieron conmigo en 1 y 2 Corintios, sobre todo en 2, Pablo usa toda la carta para defenderse porque le habían tirado a matar. Le habían tirado a matar. Pero en esta, él lo que defiende es el mensaje. Dice, le voy a decir cómo yo recibí el mensaje y cómo el mensaje mío viene de Cristo, cómo yo lo validé con los apóstoles de allá de Jerusalén, pero no porque ellos me lo enseñaron, vino de Cristo. Y en este asunto de la circuncisión, yo llevé el asunto a Jerusalén y todos estuvieron de acuerdo. Así que los que vinieron por ahí con carta de recomendación de los apóstoles de allá de Jerusalén diciendo otro evangelio, esos tipos tienen un problema y se las van a ver conmigo. ¿Ok? Así que en el primer texto Pablo sacó el bate. Pablo, apóstol de Cristo. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, o sea,
donde él estaba sentado en ese momento, los demás hermanos de la iglesia donde él estaba, a las iglesias de Galacia. ¿Quién envía la carta? ¿A quién se la envía? A las iglesias de Galacia, una región, lo que hoy llamamos el centro y sur de Turquía. Había varias iglesias ahí. Y parece que estos superapóstoles habían ido caminando por cada una. No sé si después cayeron en Corinto antes. Pero si ustedes se dan cuenta, las dos cartas, la última que leímos y esta ahora, las dos, Pablo está bregando con la entrada a la iglesia de falsa doctrina. Y esto pasaba desde el primer siglo. No nos tiene que asombrar que tengamos que estar luchando a través de la palabra con falsa doctrina que sigue entrando hoy y ahora a nuestras congregaciones. No nos asombremos. Si los apóstoles tuvieron que pelear por esto, nosotros también. Y se me está acabando el tiempo, pero hoy. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo inicial. Inmediatamente Pablo tiene que teologizar. Pablo no puede evitar predicar teología y evangelio. No lo puede evitar. Él saluda y enseña. Dice algo y enseña. Yo se lo he dicho que cuando leas las cartas de Pablo tienes que estar pendiente a los momentos en que él viene caminando en su dirección de pensamiento y sale y enseña algo y vuelve y sigue hablando y sale y enseña y vuelve y sigue hablando. Y así puedes entenderlo. Aquí lo acaba de hacer. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a nuestro Señor Jesucristo, pone una coma y nos explica el Evangelio en un texto. Versículo 4. El cual se dio, Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. En ese único versículo está el Evangelio completo. Jesús se dio él mismo. Él no lo llevaron. Dios no lo tiró allí. Jesús no fue en contra de su voluntad. ¿Okay? Jesús va él mismo. Para que él se dio, para que él se entregó. Entendemos, entregó a los romanos y a los judíos para que lo mataran. Por nuestros pecados. El Evangelio no es Jesucristo no tuvo un ejemplo de bondad. Un ejemplo para que lo sigamos. No. Hay una razón práctica, firme y final de por qué Él fue a la cruz. Por nuestros pecados. Para el intercambio de tus pecados y los míos por su santidad. De tal manera que Él absorbió nuestros pecados o la culpa de nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados. Para darnos la libertad. Y dice, para librarnos del presente siglo malo. El mundo actual, en la vivencia actual, va a tener un final. Y el final va a ser la muerte eterna por sus pecados. Pero todo aquel que cree en Cristo ha sido librado de lo que le va a ocurrir al resto de los que no crean en Él. Y Él hizo eso conforme a la voluntad de Dios el Padre. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí está el Evangelio. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es su saludo. Imagínate, cada vez que yo te saludo, tú me saludes a mí, me prediques el Evangelio. De alguna u otra manera, nuestra vida tiene que ser así. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, todas nuestras interacciones, en todo momento, de alguna manera, de nosotros tiene que salir, fluir, ejemplificarse el Evangelio. En nosotros tiene que cristalizarse la verdad de que nosotros estábamos perdidos, igual que el resto del mundo, igual que el presente siglo, pero que Jesús fue a la cruz del Calvario para librarnos de este problema. Me tengo que ir. Dios te bendiga grandemente.